¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, que como ustedes saben se transmite, aunque no necesariamente es el mismo contenido, pero sí es un formato casi idéntico, o dejémoslo en similar, en sus dos frecuencias, los días domingos de 8 a 10 de la noche a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur, e incluso un poco más allá, y los días sábados de 7 a 8 de la noche en estricto directo, en vivo para Estación Lamas, en los 96.3 para las provincias de Lamas y San Martín, vale decir para Lamas, Tarapoto, Rumizápa, Sauce y alrededores. Soy, como siempre, su amigo Fernando Chapi Martínez, y como para quienes estén siguiendo el programa desde sus inicios y también para aquellos que lo estén siguiendo, digamos, de manera más intermitente o desde hace poquito, sobre todo los de Lamas y Tarapoto, pues simplemente tengo que decirles que este programa es cierto que es de enigmas y todo ello, pero en muchísimas ocasiones, y es una de las líneas de Misterios al Anochecer como tal, se tocan también otros temas, temas que yo juzgo de interés y que espero que para ustedes realmente lo sea, que les puedan ayudar. Entre ellos, por supuesto, están los que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones espirituales y también con cuestiones incluso de salud. Hemos tenido, por ejemplo, médicos, psicólogos que han tenido a bien participar de este humilde espacio. Y hoy no es la excepción, porque para empezar el programa tengo ni más ni menos que a Estefanía Rojas Olivera como nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga, es directora de Esencia Gestión Emocional y además tiene un máster en trastornos psicosomáticos. En breve, en pocos segundos, les digo de qué vamos a hablar, pero primero el saludo. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida a este espacio. Hola Fer, muchísimas gracias en verdad por la invitación. Yo encantada de poder compartir estos minutos, en poder compartir parte de nuestra experiencia, ¿no? Dentro del consultorio y bueno, también por ahí ya podrás ir comentándoles un poquito más acerca de los temas y las personas también podrán conocer un poco más, no solo de mí, sino también de Esencia a través un poco de las respuestas que vayamos dialogando. ¿Mm? Excelente, Estefanía. Bueno, ahora sí, el tema del día de hoy tiene que ver, como digo, con dos de las vertientes que se tratan en el programa. Una que es la espiritualidad y el otro que son temas más que sociales, profundizando un poco más, temas de interés social, de interés para la mayoría, de interés en realidad tampoco no digamos para la masa, sino para cada ser humano individual, ¿no? Bueno, tú eres psicóloga y dentro de tu experiencia has tenido y sigues teniendo, digamos, contacto con algunas disciplinas, técnicas, herramientas que hasta no hace tanto se consideraban prácticamente, digamos, exclusivas de ambientes más hasta incluso esotéricos para algunos, muy reduccionistas obviamente, ¿no? O digamos desde el punto de vista de la New Age, para otros también igualmente reduccionistas, o desde las espiritualidades tradicionales y todo ello, pero que se les ha estado encontrando una base científica y sobre todo una base, digamos, de que puede servir de apoyo e incluso puede coadyuvar a, digamos, la superación de ciertos, incluso trastornos, o en todo caso de ciertas circunstancias que a veces atravesamos los seres humanos y que no encontramos cómo salir de ellas. Y como a veces dicen, volviendo a los orígenes, en este caso a los orígenes de la espiritualidad, que es una de las cosas que acompañan al ser humano desde su propia génesis, desde su propio origen, pues encontramos algunas respuestas. Y tú como psicóloga justamente has tomado esta vertiente innovadora, pero que a la vez, como digo, es una vuelta a los orígenes y por ende a lo natural. Coméntanos un poco de esto, por favor. Sí, buenísimo, Fer. De hecho, dentro de estos puntos que estás comentando, creo que una de las cosas que ahora está teniendo mucho peso y como tú mencionabas que también tiene mucha base científica, es todo lo relacionado con lo que es mindfulness, ¿no? Mindfulness que está incluso dentro de una de las corrientes mucho más, digamos, científicas como tal, que es todo lo que es la parte conductual, ¿no? Las terapias conductuales, específicamente dentro del enfoque de terapias de llamadas de tercera generación, como el tema de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Si vamos, digamos, de mayor a menor, específicamente entraría dentro de este tipo de intervención. Eh,
Tal cual como mencionabas, de hecho, particularmente incluso yo, ¿no? Cuando empecé a leer acerca de este enfoque, de estas herramientas, había una resistencia inicial, ¿no? Porque decíamos, o normalmente nosotros pensamos que tenemos que hacer como que algo súper complejo, a veces para salir de, digamos, procesos emocionales, pero esta herramienta aparentemente tan sencilla como lo que es estar enfocado en el presente, se ha demostrado que ha traído muchos resultados, sobre todo en procesos de ansiedad. Tiene obviamente también resultados positivos en otro tipo de casos, ¿no? Como depresión, algunos temas de trastornos de personalidad, temas en general que involucren sobrepensar o estar pensando continuamente acerca de ciertas situaciones, tanto del pasado, futuro, ¿no? Y se ha demostrado de que no solo tiene, digamos, resultados a nivel de conductas, incluso hay estudios y personas en las cuales muchos de ellos, por ejemplo, los podemos encontrar tanto en libros como en estas charlas muy conocidas, estas charlas de TED, también en la cual han demostrado de que no solo hay cambios, como decía, conductuales, sino también cambios a nivel biológico, ¿no? Y eso es como que, nuevamente, ¿no? Una herramienta que aparentemente pues es corta, sencilla, entre comillas, para algunos fácil de practicar, como con la práctica continua puede incluso traernos resultados no solo a nivel emocional, sino también a largo plazo a nivel biológico, ¿no? Y también mencionar dentro de este punto de que no solo es algo que yo lo he podido leer o estudiar a nivel teórico, sino que hay algo que yo siempre considero antes de poder recomendar ciertas estrategias, ejercicios a mis consultantes, ¿no? Porque desde este enfoque no se les dice pacientes, sino consultantes justamente, que es aplicar esos ejercicios primero en mí, ¿no? Para ver efectivamente cómo es, no solo el tema de la eficiencia como tal, ya que para eso hay estudios, sino el tema también de las dificultades que puedan surgir en la aplicación del ejercicio para yo poder también entenderlo, simpatizar mejor. Y puedo dar fe que el tema de mindfulness, ¿no? Que es estar en el presente, que es ver las cosas, yo siempre digo que es como verlo como con ojos de niño, ¿no? Como si fuera la primera vez que lo ves, ¿no? No con etiquetas, no como, ah, antes era así o de repente es así esta situación o esta persona, sino tal cual, siempre es de cero. Entonces, esta práctica yo la he podido, digamos, comprobar también dentro de mi experiencia que trae resultados. Y obviamente por ahí ya conversaremos un poquito más de que hay diferentes formas de poder aplicarla, ¿no? Y sobre todo formas muy, muy sencillas, que aquí no entra el tema de la excusa que a veces tenemos de no tengo tiempo, porque en verdad se puede hacer mindfulness 1 minuto al día. Y eso es mejor que no hacer nada, definitivamente. Así es mejor empezar a hacer algo, de hecho, ese primer paso, lo que es la iniciativa de un cambio, la iniciativa de la búsqueda de una mejora en nuestro tren de vida es de por sí ya quizá el paso más difícil y por ende también el más significativo, ¿no? De ahí todo lo demás puede fluir, no siempre es tan sencillo como decirlo, pero puede fluir de una manera ya más impulsada, ¿no? En el caso del mindfulness, de este tener atención en el presente, e incluso personas que no saben lo que es el mindfulness emplean mucho esto a modo de conversación del día a día, de lo cotidiano, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué te preocupas por lo que va a venir mañana si hasta es bíblico decir que a cada día hay que darle su afán, ¿no? O sea, esto es una idea que debería estar implantada sobre todo en el occidente cristiano y poscristiano, ¿no? Aquello de darle a cada día su afán, lo repiten muchas personas, pero una cosa es, como decían los antiguos, que del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, lo puedes repetir desde un punto de vista intelectualista o hasta ritualista, pero ponerlo en práctica, ahí viene el o cómo lo hago, ¿no? Porque yo he escuchado de personas que tienen esta idea, sí, yo me centro en el hoy, el mañana ya tendrá sus propios afanes, pero de pronto te sale al paso la realidad, ¿no? La realidad sobre todo de estos tiempos tan singulares que, bueno, resulta que mañana vence la cuenta tal o mañana viene a visitar el primo, el tío y tengo que hacer los preparativos para tal ocasión y ahí
bueno, hasta hay gente que dice que no te puedes enfocar en el presente porque el presente supuestamente es un continuo fluir y por ende no existe. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón ya hasta cuestiones ya que van más por lo filosófico. Y filosófico también es esto porque el mindfulness después nos puedes decir en qué consiste exactamente y como tú dices, algunas formas de aplicarlo. ¿Cuál es su origen? ¿Tiene un origen filosófico? ¿Tiene un origen estrictamente desde la psicología, cual ciencia de la mente y el comportamiento? ¿O tiene un origen quizá incluso más desde las antiguas espiritualidades orientalistas? ¿Cómo lo ves tú, sobre todo? Ujú. De hecho, entrando un poco en contexto, ¿no? El término de mindfulness como tal, yo lo empecé a conocer a raíz de poder estudiar la terapia de aceptación y compromiso. Pero, digamos, yendo un poco más allá, la persona, digamos, que inicia con este término y con la aplicación y la eficiencia de aplicar este ejercicio como tal, es Jon Kabat-Zinn. Incluso él tiene específicamente en un libro en el cual habla de esta forma, bueno, él usa a veces el término mindfulness, a veces usa el término de meditación como tal. Y a su vez, si nos vamos a lo que él ha podido, digamos, estudiar, que, digamos, él era un profesor de medicina, me parece que era biólogo, ¿no? Si nos vamos a la vez un poco más atrás en los cuales él se ha podido basar para poder hacer este libro y sus estudios y todo, pues él estaba muy relacionado, ¿no? Con haber investigado tanto prácticas orientales. Incluso la parte de terapia de aceptación y compromiso también tiene parte, o sea, no total, porque es un enfoque muy, muy obviamente científico, pero parte, digamos, de la literatura que se revisó para poder llegar a este punto es prácticas orientales sobre todo, ¿no? Entonces, como tú mencionabas al inicio de la entrevista, anteriormente, pues, de repente se veía como algo de New Age, ¿no? Algo de repente más esotérico, pero hoy en día hemos visto pues que dan mucho más resultados. ¿Qué es en sí mindfulness? Bueno, digamos, podemos describirlo de distintas maneras, pero yo prefiero mencionarlo de una manera como que mucho más práctica, ¿no? Es tener, digamos, la disposición y apertura, creo que esas son dos palabras muy parecidas pero claves, disposición y apertura, para poder observar todo lo que está ocurriendo en un determinado espacio de tiempo, normalmente lo que llamamos presente, sin etiquetarlo o sin, digamos, usar el lenguaje interno, que serían nuestros pensamientos, para poder, digamos, categorizar, señalar lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo puedo estar, por ejemplo, en esta entrevista, ¿no? Tomando en cuenta el contexto en el que estamos ahorita. Y puedo estar ahorita o centrada en mis pensamientos, diciendo estoy nerviosa o qué voy a decir, etcétera, etcétera, etcétera. O puedo estar aquí enfocándome en poder escucharte también, en poder estar atenta a qué estás diciendo, en poder escucharme también, ¿no? Todo lo que entra por nuestros sentidos y estar atentos a ello sin etiquetas es ya una forma de poder hacer mindfulness, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de poder aplicarlo. Incluso hay digamos, una persona que en algún momento pasó por un proceso de ansiedad, que se llama Rafael, ¿no? Que es un español, y que él creó una página que se llama Yo Superé la Ansiedad, y en una de sus, digamos, en uno de los apartados de esa página, él da como que varios ejercicios, ¿no? Como formas de aplicar mindfulness, y que están muy relacionados también con lo que brinda en general los enfoques que te mencionaba. Por ejemplo, puede ser de que podamos aplicarlo al momento de tomar una ducha, ¿no? Sentir la temperatura del agua, sentir el ruido del agua, sentir la textura del jabón, pero no solo es como que, ah, ya estoy sintiendo, no, sino que en verdad como que todos tus sentidos como tal, tanto tacto, el tema del olfato, todos, digamos, aplicarlos y darles ese espacio durante tu tiempo, digamos, de tomar la ducha, ¿no? Que será 5 o 15 minutos, dependiendo de lo que cada uno use. Ahora, si es que no es no, digamos, hay personas que están apuradas y Estefanía, no voy a poder tomar, no voy a poder aplicar esto en las mañanas, ok, puede ser también en la hora en la cual estás almorzando, ¿no? Hay personas que por temas laborales o distintos factores no tienen, digamos, el tiempo suficiente para almorzar 30 minutos, una hora, y almuerzan quizás en menos tiempo, ok. Igual dentro de ese espacio que usas de 15, 20 minutos,
darte ese espacio de poder dejar a un lado nuestros celulares, dejar de lado cualquier otro distractor y en verdad estar centrados ahí en la comida, ¿no? ¿Qué color tiene el plato de hoy? ¿Cómo huele esta comida? ¿Qué ingredientes tiene este plato que me están trayendo? ¿A qué sabe la textura? ¿No? ¿Por qué? Porque normalmente también lo que hacemos es eh, tomamos digamos, un poco de alimento y lo pasamos, ¿no? En automático. Muchas veces hacemos eso. Pero el mindfulness, y aquí también entra otro término que es el mindful eating, pero la verdad es que es mindfulness como tal. Es justamente no simplemente comer, ¿no? O tragar los alimentos en automático, sino en verdad darnos unos segundos al menos de poder sentir la textura, de poder sentir el sabor de lo que estoy masticando y estar centrados en ese momento. Incluso, Fer, digamos, como te decía, todo esto tiene resultados también a nivel biológico. Y solo hacer esa diferencia, hablando específicamente de la hora de comida, también trae resultados mucho más positivos en síntomas somáticos, como temas de estreñimiento, temas también de diarrea somática, temas también de cualquier tema gastrointestinal que, digamos, sabemos, ¿no? Porque justamente yo también he hablado en algún momento con una gastroenteróloga y ella me comentaba que el 80% de los casos de gastrointestinales que vienen tienen una base emocional, somática, ¿no? Entonces, a veces, digamos, en vez quizás de gastar solamente en pastillas, que obviamente no hay que dejar de atender la parte biológica, tenemos que también atender la parte emocional, porque somos seres, obviamente, que no solo somos, digamos, un tema físico, sino que también nuestras emociones y por lo tanto nuestro sistema nervioso está conectado a todo, ¿no? Entonces, es así, es una cadena. Aplico mindfulness, ayudo a mi sistema nervioso está conectado con mi sistema endocrino, está conectado con toda la parte hormonal y eso va a terminar repercutiendo positivamente, ¿no? En todo lo que es también nuestra salud física. Entonces, puedes creerlo, ¿no? Que una actividad que aparentemente, nuevamente, muy sencilla, muy pequeña, muy puntual, puede generar varios cambios. Y bueno, otras formas de practicarlo también, si es que a veces dentro del día a día pues estamos a full, etcétera, es también practicarlo con meditaciones guiadas en la noche, ¿no? En las cuales el objetivo es aprender a ver nuestros pensamientos como si fueran, digamos, en uno de los ejercicios puntuales, ¿no? Como si estuviéramos viendo los trailers, el tráiler de una película, ¿no? Todos los créditos, tal cual, en una pantalla negra, pero con los ojos cerrados, ¿no? Sin engancharnos con ningún pensamiento, sea pensamiento de tal cual tú lo proyectes, ¿no? Por ejemplo, mis pensamientos son mucho más en palabras, no en texto, pero hay mucha gente que tiene más imágenes. Dependiendo de todo, obviamente, de la forma en la cual se suelen proyectar más tus pensamientos, proyectarlos en una pantalla de cine. Y yo le he aplicado y de verdad, Fer, yo te puedo asegurar que llega un momento en que tú estás haciendo la meditación y sin que tú lo fuerces, llega un momento en que tu mente, cuando has permitido que simplemente se suelte y proyecte todos los pensamientos, preocupaciones, emociones, llega un momento en la cual simplemente tu mente se queda en blanco. Y no porque uno se forzó a quedarse en blanco, sino porque le permitiste, digamos, liberarse, digamos, proyectarse, y llega un momento en que de verdad te desintoxicas a nivel, digamos, emocional. Y es una forma también de detox emocional el hacer ese tema de las prácticas de mindfulness, ¿no? Y solo para cerrar esta parte, justo el enfoque de aceptación y compromiso menciona esto, que muchas veces nos preocupamos, ¿no? Por el tema de la limpieza física, nos tomamos un baño, buscamos el mejor jabón, el mejor champú, pero no siempre le damos también esta importancia a hacer una limpieza emocional. Todos esos pensamientos que tenemos día a día y que no solo están ahí, sino que nosotros le agregamos más pensamientos y se hace una bola de nieve, al final no es que se van a la nebulosa, como yo le digo a mis consultantes. No se van, se quedan en tu cuerpo si es que no los liberas, ¿no? Y la meditación es una forma de hacerlo. Entonces, no sé si me dejé entender con esta parte, es que me emociona mucho, ¿verdad? Porque de verdad he visto que tiene resultados, ¿no? No solo a nivel, como te decía, científico, a nivel de lo que he podido leer, sino porque lo he podido experimentar también. Ujú. En realidad es como, por ejemplo, poniendo digamos, poniendo una situación
que ha ocurrido, por ejemplo, en este fin de semana, o va a pasar en siguientes feriados largos como el de las fiestas patrias, y es que la gente inmediatamente busca una relajación bien o mal llevada, bien o mal entendida, cada quien de acuerdo a lo que considere, generalmente viajando, ¿no? Y muchos emplean frases como escapar de los problemas, escapar de la opresión de la ciudad. Y yo también quizá cuando era más joven lo veía así, hasta que hubo un momento en el que apareció un pensamiento en mi mente, casi espontáneo, en el que yo me ponía a pensar, por más que te vayas a otro país, por más que te vayas a otra ciudad, tus problemas buenos o malos no es que sean, qué sé yo, una piedra que dejas en tu habitación o que dejas perdida en algún rincón de tu casa, porque la casa es uno mismo y uno se los lleva, así te vayas a Nuuk en Groenlandia o así te vayas a, no sé, a Indochina, igual lo llevas dentro. El problema es justamente ese, que hay personas que creen que porque se van a una playa paradisíaca o se van, no sé, al medio de un bosque deshabitado, van a huir y en realidad están ahí pendientes pero yo estoy aquí, mientras yo estoy aquí, ¿qué está ocurriendo en mi trabajo? ¿Qué está haciendo mi pareja? ¿Cómo está mi padre de salud? Que son, por supuesto, pienso yo, dudas muy, muy razonables y justificadas, pero es que al final, siendo, como también a veces lo digo, grandes pensadores, no en el sentido de filósofos, no en el sentido de creadores de ciencia, sino grandes pensadores porque nos la pasamos más pensando que actuando, no vamos a solucionar nada. Más bien vamos a crear lo que tú dijiste, una bola de nieve en nuestro interior y que a veces no sabemos cómo lanzarla cuesta abajo para que ya deje de estar generándonos peso y frío dentro. Y justamente suena sencillo, pero es que hacerlo es toda una revolución. Yo también, sin saber del mindfulness, muchos años atrás, cuando era adolescente, en una ocasión, en uno de esos momentos de inspiración, llamémosle así, recuerdo que yo estaba yendo por una calle y se me ocurre detenerme y mirar una pared que tenía plantas, recuerdo mucho y no tocar, sino con la mente imaginar qué textura tendría de repente esa pared, qué textura tendrían esas hojas y los sonidos del ambiente, los olores, y lo empecé a hacer muy seguido, y era una cosa así porque de ahí acuñé algo que quizá con los tiempos se fue enterrando dentro mío y de ahí lo voy redescubriendo, que es lo de maravillarte de las pequeñas cosas, ¿no? O sea, aprender a valorar cada instante de tu vida como realmente un regalo, ya sea que creamos en Dios, que creamos en el universo, que creamos en nosotros mismos, pues es realmente un regalo de donde sea que venga. Y por ejemplo, no sé, encontrar algo tan sencillo que a veces pasamos hasta encima del mismo, ¿no? No sé, en un día de lluvia como estos de invierno, vamos por la calle y vemos un pequeño caracol andando por la vereda y no nos maravillamos de la vida que es eso, de los millones de años de evolución que están arrastrándose delante de nosotros, o ves una mariposa y realmente también es lo mismo, es la maravilla de la vida extendiendo sus alas por delante de tus ojos y uno pensando más en que tiene que contestar el celular o en que si no llegas a tiempo tu jefe te regaña, ¿no? Entonces, uno ahí se da cuenta ese desbalance de prioridades en los que estamos sumergidos actualmente, en lugar de digamos, apreciar y dar gracias, la maravilla de la vida, por más sencilla que esta parezca, nos centramos en algo que al fin y al cabo quizá no sea tan importante. Su importancia tiene, pero no tanto, ¿no? Y realmente lo que tú dices, cuántas veces uno va pues incluso a un restaurante que puede ser medianamente lujoso, o sea, estás poniendo dinero ganado con tu sudor, y tú observas a la gente y la mayoría está más pendiente del celular, más pendiente del selfie para reportar a sus contactos conocidos y desconocidos que estuvo en ese maravilloso entorno, y comen de ahí a lo loco, ¿no? O sea, han pagado mucho por esa cena, de repente por esa obra de arte gastronómica, y se lo devoran un dos por tres y al final ni siquiera te pueden decir si estuvo rico o no, porque no lo sintieron. Esto recuerdo que también fue algo que una vez me dijo un pariente mío que curiosamente ha estado casi toda su vida por las sendas de las filosofías orientales, la yoga y la meditación. Una vez recuerdo que yo estaba pues un tanto ansioso por algunos temas
Comí rapidísimo un plato que él me ofreció en su casa y cuando termino de comer, esta persona, un tío, se me queda mirando y me dice, ¿por qué te apuras tanto en comer? ¿No te has puesto a pensar lo rico que es la comida, lo que es haber podido comprar, preparar, dejar que se hagan solos unos fideos o algo por más que sea lo más humilde? Y en ese momento yo era muy jovencito, así que quizá no le presté atención o dije, ay, siempre tú con tus chácharas, pero cuando ya uno se vuelve adulto, te das cuenta que no solo hay razón, sino también beneficio en ello. Así que, ¿cuántas veces habremos hecho algo de mindfulness sin ser conscientes de su existencia ni del término en sí, ¿no? Sí, totalmente, Fer. Y de hecho creo que has tocado un tema bastante importante. Hay una tendencia, yo veo muy fuerte, ¿no? En redes sociales, de justamente ver el tema de la evitación, ¿no? Porque justamente mindfulness y evitación son todo lo contrario, una con otra, como una forma de resolver problemas. Cuando sabemos también científicamente que la evitación lo único que hace es agrandar el problema, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo, como clásicamente todavía hay algunas personas que quizás lo piensan, no te sientas triste, no pienses en eso, ya déjalo a un lado. La verdad es que sí, quizás son personas que tratan de ayudar, ¿no? Pero la verdad es que en la vida real no, es imposible, ¿no? Nosotros si tenemos un dolor o algún pensamiento que por ahí, digamos, nos está dando vueltas continuamente, ¿no? Lo que se llama como rumiación y todo eso, pues obviamente evitándolo no voy a hacer que desaparezca. Al contrario, paradójicamente le estoy dando mucho más atención, ¿no? Si yo veo 1000 cosas por hacer para ya no sentir este dolor o este pensamiento, obviamente estoy agrandando el dolor y ya no sería dolor, sino sufrimiento. La tendencia en redes sociales que te iba a mencionar, perdón, es que hay muchas personas, como tú decías, ¿no? Que están viajando o que salen a fiestas o que hacen diferentes actividades, incluso ver series de Netflix por muchas horas, ¿no? O Netflix o cualquier plataforma de streaming, no como formas de disfrute como tal. Sé que obviamente va a haber un grueso de personas que sí, ¿no? Obviamente disfrutan, les encanta hacerlo, pero también hay otro grupo importante, que creo que es la mayoría, que lo hacen como formas de escapar, como, digamos, no sé si la palabra es un antídoto, ¿no? Temporal, que me va a ayudar, pero regreso a casa, regreso al viaje, regreso a la fiesta y me siento peor. No se fue el problema, no disfruté al 100% porque como tú decías, ¿no? Nuestra mente está a un lado aquí y en otro lado pensando en el problema X, ¿no? Y yo lo he visto, por ejemplo, en las últimas veces que he podido viajar, tanto dentro y fuera del país, que muchas veces, y esto ya es incluso una forma de disociarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, están en los tours y yo he visto muchas veces personas, especialmente parejas, que a veces están peleadas en el tour y, bueno, bajan a, por ejemplo, un mirador o un punto turístico y sonríen para la foto y luego dejan de sonreír y siguen peleados. O sea, a ese grado. O sea, para mí es algo fuerte porque como te decía, es una forma de disociarnos y eso obviamente se está haciendo muy común. O estar, como tú decías, disfrutando, entre comillas, posteando que estoy en un restaurante tal, y muchas veces ni siquiera estamos mirando a la persona con la que estamos hablando, con la que estamos almorzando, perdón, o simplemente prestando la atención, aunque sea a la comida que nos estén trayendo, a la experiencia que nos pueda dar, digamos, ese restaurante o ese café, ¿no? Y esas pequeñas cosas, aunque nosotros o algunas personas, perdón, les pueda parecer como que, ay, no, bueno, qué pesado, qué incómodo, qué aburrido. La verdad es que eso es la base para que también se puedan formar temas emocionales después, ¿no? Después, ¿por qué tanta gente ahora se siente más sola, ¿no? Si aparentemente, pues, con la tecnología estamos más comunicados. ¿O por qué tanta gente, digamos, ha aumentado las prevalencias de ansiedad y depresión? ¿No? Entonces, la verdad es que con estos pequeños cambios podríamos hacer mucha diferencia. Coincido mucho contigo en que no es sencillo, porque si no ya todo, el 100% de la población lo haría, pero sí es una disposición diaria, ¿no? Es un reto diario.
digamos, y un compromiso, como dice este enfoque, un compromiso con tu vida. Es tu elección, la elección que puedes hacer día a día, ¿no? Y también dentro de esto, hay que tener como que un pequeño cuidado de que tampoco es que tenga que ser como verlo algo como una regla o como algo inflexible, porque eso ya deja de ser mindfulness, ¿no? El mindfulness no te dice 24/7 tienes que hacer esto, porque la verdad es que somos humanos y nuestra tendencia es a sobrepensar, es a ver, digamos, muchas veces los escenarios negativos o el peor escenario. Esa es nuestra tendencia. El mindfulness no te dice que seas perfecto y hagas todo lo contrario siempre, pero sí te dice que cuando lo notes, amablemente vuelvas al camino, digamos, de la meditación y el compromiso con la vida, ¿no? Y creo que eso es importante también, porque hay otro grupo de personas que ya nos vamos al otro lado, que ya sí quieren cambiar, quieren crecer, quieren sentirse mejor emocionalmente, pero lo hacen a través de la autoexigencia, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Si no hice meditación hoy día, entonces ya malogré mi semana de ejercicio, cosas así. Y tampoco es, ¿no? Es como que aprender a ser flexible, ¿no? Con tus propios hábitos. Obviamente lo que siempre va a marcar la diferencia es qué es lo que haces la mayor parte del tiempo. Si la mayor parte del tiempo tú te permites, digamos, estar en el presente. Y justamente el poder hacer eso nos permite también ser flexibles a cosas que muchas veces se escapan de nuestro control, ¿no? Entonces es una práctica, la verdad que sí es un arte, ¿no? En el sentido de que requiere práctica continua, requiere pues encontrar tu propio estilo de meditación en el cual te sientas más cómodo o el ejercicio que a ti sientes que te sirve más. Pero nuestra mente tiene siempre la total capacidad de aprender y adaptarse a nuevos hábitos. Entonces es totalmente posible, ¿no? Obviamente, las primeras semanas, los primeros meses siempre van a ser los más retadores, porque nuestra mente va a querer siempre etiquetar, suponer, categorizar, es la tendencia. Pero la verdad es que luego de hacer mindfulness vas a ver que esa tendencia va a ir disminuyendo. Y es así, ¿no? Y como te decía, hay varias formas de hacer ejercicios, igual por interno, por ahí te puedo compartir algunos de los ejercicios de repente para las personas que puedan estar viendo, ¿no? Y que quieran ver cómo aplicar esto dentro de su vida diaria. Así que siempre, digamos, alguna forma de poder iniciar, ¿no? Y no tiene que ser perfecto. Otro punto para cerrar justamente esta parte es que las primeras veces que hacemos mindfulness es totalmente normal de que nuestra mente tratemos, digamos, de estar ahí en el presente, pero empecemos con, tengo que pagar esto, no pagué la luz, mañana tengo que hacer, ya, es normal. No hay que, digamos, desanimarnos si empezamos a pensar o tener este tipo de pensamientos y decir, no sirvo para el mindfulness, porque no es así. Más bien es normal que aparezcan estos pensamientos, estas preocupaciones. Es más bien el darse cuenta y regresar durante el lapso que te hayas comprometido, ¿no? Hay personas que incluso meditan 1 hora diaria, la verdad es que eso me parece un súper reto, pero con 1 minuto al día, tanto si al iniciar tu día o al terminar tu día, va a haber mucha diferencia, incluso en nuestras reacciones frente al estrés, ¿no? Porque, como te decía, biológicamente también la meditación, luego de 4 semanas de aplicación diaria, se ha demostrado de que ayuda con lo que es la reducción de la amígdala, que es un órgano que está relacionado con nuestras respuestas de miedo y de cierto afrontamiento también al estrés. Y cuando, digamos, estamos, digamos, en el día a día o especialmente viviendo en ciudades, que es donde hay mucho caos, ¿no? Mayormente, esta amígdala puede tender a tener un crecimiento diferenciado. En cambio, el mindfulness nos ayuda, digamos, a que vuelva a su tamaño original. ¿Sí? Y obviamente nuestra forma de poder afrontar estas situaciones, que el estrés también es parte de ser humanos y de estar vivos, nos permite pues afrontar estas cosas de una manera menos reactiva, ¿no? No vamos a tampoco pasarnos al otro extremo de ser, no vamos a ser robots, ni vamos a ser fríos, ni vamos a ser indiferentes. Eso, el mindfulness no propone eso. Pero sí vamos a ser menos reactivos. Nuestra emoción va a estar más regulada, ¿no? Si antes reaccionábamos con un 7, 8 de 10 o 10 de 10,
siendo 10 lo más alto, el mindfulness te ayuda a reaccionar con un 5 de 10, un 4 de 10, ¿no? Nunca nos va a quitar, obviamente, esa subjetividad, esa característica de emocionalidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Ujú. Has mencionado una palabra, en realidad la has mencionado varias veces, y en realidad también es algo que muchos utilizan en su lenguaje cotidiano sin, digamos, poder definirla o al contrario, le dan muchos conceptos desde lo filosófico, lo religioso y todo, que es la meditación. Has mencionado meditar, meditación. ¿Cómo lo conceptuarías tú? Si alguien te preguntara, en este caso yo, ¿qué podemos entender o qué entiendes tú como meditación? ¿Cuál sería tu respuesta al respecto? Es muy similar a mindfulness en general, pero lo que podría decir que es la capacidad de observar nuestro mundo interno sin fusionarnos a él. Fusionarnos es un término un poco técnico de este enfoque de aceptación y compromiso, pero es como, digamos, fusionar podría ser sin enredarnos en ese mundo interno. Por ejemplo, es muy diferente, aunque sutil, la diferencia al inicio, decir, soy un inútil, no sirvo para nada, y pensamientos así, a decir, tengo el pensamiento de que no sirvo para nada. Solo esa pequeña, digamos, palabra de tengo el pensamiento, o esa pequeña frase, tengo el pensamiento de, ya genera una distancia entre estar fusionados con el pensamiento y ahí y que sea una bola de nieve, a darnos cuenta de que sí, es parte de nuestra experiencia y nuestro mundo interno, pero no significa de que yo me identifique al 100% 24/7 con el pensamiento, ¿no? Entonces, esa es una forma de meditar. Darnos cuenta de que vamos a tener como muchos o miles de pensamientos al día, incluso varios que son automáticos, que están relacionados con nuestros hábitos diarios, que son tan rápidos que a veces ni siquiera nos damos cuenta, y van a haber otros pensamientos que nos causen, entre comillas, dolor o sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia si ambos son conjuntos de palabras, de sílabas, etcétera? La diferencia es siempre el significado que nosotros le damos. El enfoque de aceptación y compromiso dice que el pensamiento de se me perdió mi media es exactamente igual a nivel, digamos, estructural que el pensamiento de no sirvo para nada. Es exactamente igual, pero la diferencia es que al pensamiento de se me perdió la media no le pongo no sobrepienso, no me cuestiono, no hago una bola de nieve. En cambio, con el otro pensamiento sí, y le doy un significado. Y justamente la meditación dentro de este enfoque, ¿no? Nos dice que es esta capacidad de no solo poner esta distancia con nuestros pensamientos, sino también aprender a defusionar, ¿no? Defusionar es como darnos cuenta que todos los pensamientos que tengamos, podemos mencionar cualquiera, incluso ahorita que de repente para ti o para cualquiera de las personas que nos está viendo un pensamiento que pueda ser agobiante, primero, tener la capacidad o la apertura de poder escribirlo. Segundo, escribirlo con el tengo el pensamiento de, perdón. Y tercero, desglosarlo en palabras y luego en sílabas. Y darnos cuenta que al final, digamos, no sé la palabra exacta, estructuralmente debe ser, todos tienen, digamos, la misma base, pero somos nosotros quienes a raíces de nuestras experiencias personales, contexto, porque este enfoque habla mucho también del contexto, que es decir, las experiencias, historia personal, lugar, digamos, nuestro círculo más cercano, todo eso es contexto, ¿no? A raíz de todo el contexto que hemos aprendido, hay pensamientos a los cuales nosotros hemos aprendido a darle un significado diferente o que nos cause más dolor que otro. Y solo darnos cuenta de eso, que aparentemente es sencillo, obviamente, pero ya interiorizarlo y hacernos consciente de ello, créeme que nos reduce un montón de sufrimiento que muchas veces, pues, eh, no nos suma, no nos deja avanzar, ¿no? Y que nos genere más dolor del original, ¿no? Esta parte ya es un poco más filosófica, pero es necesaria y es las bases para poder entender justamente todos estos puntos. Ujú. Claro, básicamente es entender
que nosotros no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos no nos determinan, simplemente son creaciones nuestras, ahí entra nuestro diálogo interno, entran muchas cosas, dependen de distintos contextos, dependen de muchísimas cosas, pero nosotros no somos ellos, ¿no? No somos lo que nos decimos, aunque sí esto influencia y al final puede tener ciertas determinaciones sobre cómo vemos la vida y por ende cómo actuamos y por ende también cómo nos ven los demás y todo eso se arma una cadena, pero claro, es un matiz interesante, pero necesario, ¿no? Decir, bueno, alguien, nunca falta el momento en el que uno, por supuesto, puede pensar, hago mal las cosas o algo así, pero una cuestión muy distinta es decir, como tú lo has mencionado, soy un inútil para hacer, para realizar esto, este tema o no sé, lo que fuere. Y otra muy distinta es enfocarlo desde el punto de vista de, digamos, no hacerlo tan personal, no ponerlo casi consustancial con lo que somos nosotros, ¿no? Sino simplemente ser conscientes de que nuestros pensamientos, ok, están en nuestra mente, están de alguna manera dentro de nosotros, pero no son ni lo que nos comanda, ni lo que nos determina y sobre todo que son mutables, ¿no? Nosotros somos los dueños de ellos. Así que si en algún momento estamos pues en aquello de que somos inútiles para tal, simplemente pensar, enfocarlo desde el punto de vista de pienso que no hice las cosas bien o tengo un pensamiento, como tú lo has dicho, no tengo el pensamiento de que no he hecho esas cosas bien. Entonces, como decimos a veces en otros contextos, ¿no? No te lo tomes personal. Es algo que se suele decir, por ejemplo, cuando hay una discusión, debido a que alguien da su opinión respecto a otro ser humano, ¿no? Que generalmente son, en este caso, ideas no muy positivas al respecto. Entonces, mira, no te lo tomes personal, pero me parece que tú tal cosa. Igual, no nos lo tomemos personal con nosotros mismos. Es algo así, básicamente pienso yo. Pero claro, una cosa, como en todo en la vida, es decirlo, es planteártelo. Me parece muy acertado también lo que has mencionado de escribir. Escribir ayuda mucho porque ayuda a que lo retengas y que también a que digamos, lo recuerdes, puedes volver a ese cuaderno, esa libreta que tengas y decir, ajá, hace unos días yo estaba, digamos, manejando estas ideas y es cierto, debo volver a tenerlas en mente porque son positivas. Eh, pero sí, yo creo que definitivamente por ahí va el asunto, ¿no? Eh, digamos, una forma de aplicar más allá de lo que mencionaste, por ejemplo, de prestarle atención al momento en sí, ¿no? Como cuando comemos, con, en fin, ¿no? A los sabores, a las texturas, a los olores, o a la hora del baño, o a la hora de repente de respirar el aroma de una flor o de observar la naturaleza. ¿Algún otro ejemplo o aplicación práctica, digamos, del estar aquí y ahora, del mindfulness, que podamos, digamos, una persona que el citadino típico, ¿no? Va Ujú. a su oficina a las 8 de la mañana, se encuentra frente a la computadora, que no es un escenario precisamente donde te provoque palpar y digamos tener una experiencia sensorial con el teclado de la laptop, ¿no? Pero es lo que mucha gente ve, para bien o para mal, de 8 de la mañana a veces hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ok, ¿qué es lo que encuentro en mi día a día? Encuentro un escritorio, encuentro una computadora, lo más impersonal, y un cubículo donde laboro. ¿Qué experiencia puede ese ser humano, digamos, vivir ahí con el mindfulness, ¿no? En ese entorno tan singular? Ujú. Sí, de hecho es una gran pregunta, Fer, ¿no? Justamente, muy aparte de, digamos, los momentos que mencionaba del desayuno y el almuerzo, el lugar de trabajo es justamente el espacio, ya sea presencial o virtual, en el cual estamos la mayor parte de nuestro día a día, ¿no? Aquí una forma de poder aplicar mindfulness es justamente con las situaciones que para nosotros de repente puedan ser también más retadoras. Ejemplo, si yo tengo algún tipo de dificultad, ya sea relacionándome con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, o siento que me sobrecargan, o cualquier tipo de, digamos, situación relacional o laboral que nos genera
más estrés, digamos, de lo usual. La forma de poder aplicar mindfulness es justamente lo que hablamos hace un ratito de la meditación, de poder mirar nuestro mundo interno. Por ejemplo, vamos a hacer un caso en específico, ¿no? Si yo estoy estresada porque viene mi jefe y me va a pedir muchas cosas por hacer en un periodo de tiempo muy corto, y ya estoy cansada de eso y siento que todos los días me estoy llenando de estrés, de ansiedad. Obviamente, muy aparte de poder tomar acciones y decisiones, el primer paso es disminuir ese estrés adicional al estrés que ya de por sí trae la situación. Entonces, ¿cómo puedo aplicarlo? Cada vez que yo tenga que interactuar con mi jefe, cada vez que yo vea por el chat que me está pidiendo que termine esto a las 6 de la tarde o antes de las 6 de la tarde, etcétera, cualquier situación relacionada con el jefe en este caso, es poder tener la apertura de poder notar qué pensamientos están viniendo a mi mente en ese momento que me están generando sufrimiento. Estoy harta de esta situación, hasta cuándo voy a estar en este trabajo, ya no puedo más. Todos los pensamientos que puedan venir, incluso hay personas que obviamente cuando están estresadas o molestas también se les puede venir a la mente lisuras, o sea, todo, es totalmente todo lo que tú puedas tener en mente en ese momento, sin filtros, ¿no? Que lo puedas notar. Y si te cuesta notarlos, porque también a muchas personas les pasa, sobre todo cuando están iniciando en esta práctica, que puedan escribir todo lo que ellos mismos están diciendo en ese momento, ¿no? Cuando el jefe está pidiendo, digamos, demandantemente algo. Estoy pensando todo esto, ya quiero irme de acá, llevo tanto tiempo, ya no sé, ya. Todo lo que en ese momento pueda venir. Y lo segundo, no solo es escribir los pensamientos, sino también las emociones. Puedo sentir cólera, puedo sentir frustración, puedo sentir tristeza, no sé, todo lo que en ese momento pueda experimentar a raíz de esa situación. Entonces, esa forma, y creo que esta es una situación típica de muchas personas, ¿no? Que no todos, digamos, tienen digamos, el privilegio, podemos llamarlo quizás así, de poder trabajar en entornos laborales, pues que en verdad les den un balance vida-trabajo, ¿no? Lamentablemente no es el común denominador. Entonces es una situación típica, ¿no? Estar cargados de trabajo o de repente no tener todas las herramientas necesarias para hacer algo que nos están pidiendo o no ser reconocidos, ¿no? Cualquier situación. Entonces, en ese momento cuando se den, como decía, es notar los pensamientos, escribirlos si es necesario, identificar las emociones y darte ese chance para hacerlo. Por ejemplo, biológicamente, las emociones en realidad solo tienen una duración de 15 a 30 minutos. No tienen más tiempo. Somos nosotros, con nuestro lenguaje interno, quienes hacemos que una emoción se pueda prolongar por días, semanas, meses o incluso en ocasiones un poco más, ¿no? Entonces, es la apertura de decir, ok, esa situación me incomoda, siento esto, incluso conforme puedan, digamos, tener mucho más práctica e identificar, ¿no?, la intensidad de ese dolor emocional también. 7 de 10, 8 de 10, depende de lo que estén sintiendo. Y van a darse cuenta que en vez, digamos, de hacer estrategias de evitación, como quizás buscar comer más en ese momento, porque a veces muchas personas comen por ansiedad, o de repente ponernos a ver TikToks en ese momento porque estoy harta del trabajo. Entonces, en vez de hacer todo eso, es darme chance de sentir esa incomodidad, ese dolor, y doy mi palabra, porque científica y empíricamente lo he visto también, de que esa emoción dura el tiempo que tenga que durar. Ya no va a generar, digamos, un nivel de estrés tan elevado como le puede estar sucediendo a muchas personas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el tema del mindfulness no involucra evitar dolor ni ansiedad, no, son experiencias, digamos, que son parte del ser humano. Lo que busca es no hacer que nuestro dolor se convierta en sufrimiento por, digamos, responsabilidad de nuestros propios pensamientos, no, sino que busca que el dolor se mantenga en su estado original y de esa manera, paradójicamente, pasa más rápido, ¿no? Que el quizás evitarlo o no querer sentirlo o parar, no, la verdad es que estar aperturados a ese momento,
identificar lo que sentimos hace que justamente eso pueda pasar más rápido. Y ojo, obviamente, también después de esto, ya separado el tema de mindfulness, hay que tomar decisiones, ¿no? Obviamente podría ser poner límites en el trabajo, hablar con el jefe. Si en algunas personas es posible pues buscar un trabajo distinto, dependiendo de la situación personal de cada uno. Entonces si hago meditación, me aperturo a lo que está pasando, pero también genero cambios, ¿no? Por eso este enfoque se llama también aceptación y compromiso, porque no solo se queda aquí, y me aperturo a lo que siento, a lo que estoy experimentando, sino también hago acciones orientadas a mis valores, pero no valores en el sentido moral, sino valores en el sentido de qué cosas son importantes para mí a nivel familiar, en este caso a nivel laboral, qué es lo que yo busco en un trabajo, sentirme tranquilo, quiero un lugar donde me reconozcan, no sé, el valor que para ti sea vital, ¿no? Y tomar acciones orientadas a eso dentro de lo posible, repito, porque sé que cada historia, cada persona es obviamente única y tiene factores que no son necesariamente iguales a otra persona, ¿no? Entonces, eso, en conclusión sería, pues, aplicarlo en las situaciones que más estrés nos generan para que empecemos a, desde ese momento ya, bajar nuestro sufrimiento emocional y se convierta solo en dolor temporal. Ujú. Algo que a raíz de lo que mencionas, pues voy a ponerme como tarea para esta semana es generar, yo lo voy a llamar así porque me gusta ponerle título a todo, mi cuadernito de mindfulness, ¿no? Por ahí a mí me gusta comprar libretitas, cuadernos y todo ese tipo de cositas interesantes, ¿no? Entonces, justamente ayer compré uno de estos, estos puestos de productos asiáticos, y yo decía, está bonito, le voy a encontrar un buen uso, ¿no? Pero corría el riesgo de quedarse ahí durante algún tiempo, pero ahora creo que ha caído del cielo, porque va a ser el cuadernito del mindfulness. Entonces, insto a quienes les haya agradado esto que nos está comentando la psicóloga Estefanía Rojas a que puedan hacer eso, ¿no? Como una manera de descargar. Ustedes, a los que les guste de repente, no sé, las sagas de ficción y todo esto, recordarán en Harry Potter el famoso pensadero, ¿no? Cuando ya había demasiadas cosas en la cabeza, pues con la varita se sacaban un pensamiento y lo ponían en el famoso pensadero, donde después podían verlos, experimentarlos, recordarlos, coma, etcétera. De la misma manera, nosotros no podemos acceder a esos mágicos, esas mágicas soluciones, pero sí podemos, con un recurso que todos tenemos, una libreta y un lápiz o un lapicero, ir por ahí poniendo. Es lo que muchas veces uno hacía, sobre más las mujeres, pero también muchos varones, de hecho yo lo hacía cuando éramos más jovencitos, adolescentes, etcétera, que se te daba por escribir una especie de diario, ¿no? O ya cuando uno es más adulto, a algunos se les ocurre hacer la famosa autobiografía, ¿no? Ya sea que la publiques o no, que algunos dicen, oye, qué pretencioso eres para hacer algo respecto a ti mismo, como si fueses una celebridad, pero no es eso, sino que a veces es una manera de dejar constancia de algunas cuestiones trascendentes o no para el resto, pero que para uno sí lo han marcado y de alguna manera al escribirlo no solo es que los recuerdas, sino que también puedes pensar si en el fondo eran tan determinantes como en su momento pensaste que lo eran, ¿no? A veces uno, y lo hago yo cuando reviso esos cuadernos que digo que hacía a modo de diarios de adolescente, y yo decía, ¿cómo en aquel lejano momento, media vida atrás, para mí esto era pues un mundo, era algo irresoluble, era una cuestión casi casi de la que dependía mi paso al día siguiente, y ahora uno lo ve tan lejano y dice, caramba, no es más que una bonita anécdota, o quizá no bonita anécdota, pero al fin y al cabo un hecho pasado y ya inexistente, ¿no? Entonces, para muchas cosas sirve el escribir. También está la estrategia, habrá quien sea más tecnológico, no lo haga en un cuaderno, pero se puede abrir un blog de manera anónima, si es que está abierto a recibir alguna retroalimentación, aunque eso tiene sus peligros, porque en la internet la retroalimentación no siempre es positiva, hay de todo en la viña del Señor y en la viña de internet, pero bueno, eso ya depende de cada quien, pero puedo dar fe de que es una herramienta muy interesante, y te conoces más a ti mismo, ¿no? Es una de las cosas que carecemos
sobre todo en estos tiempos tan singulares. Muchas gracias, Estefanía. Quizá te gustaría, a modo de cierre, pues dar alguna conclusión, algo que desees mencionar y también algunas formas de contacto con Esencia Gestión Emocional o contigo, redes, lo que desees. Sí, perfecto. Muchas gracias, Fer. Como mencionabas, digamos, a modo de conclusión, me gustaría comentar que el tema justamente del mindfulness, de la meditación en sí, no reemplaza un proceso de terapia, al contrario, es una herramienta que es parte de, porque si nosotros, digamos, dejamos en algo externo, sea una persona, herramienta, estrategia, la solución de todos nuestros, digamos, desafíos emocionales, pues obviamente no estamos tomando responsabilidad de ello. Es una herramienta que nos sirve, nos suma y que si la empezamos a poner en práctica vamos a notar muchas diferencias, por supuesto, pero sí, obviamente notamos de que tenemos algún tipo de dificultad emocional que requiere, digamos, poder expresarla, comentarla, estar relacionado con otros temas que hemos experimentado en nuestra historia personal. Es importante llevar un acompañamiento profesional, en este caso, ¿no? A nivel terapéutico, y los invitamos a seguirnos al consultorio Esencia Gestión Emocional. Pueden encontrarnos de esta manera en Instagram. Las formas de comunicación, bueno, son por esta red. Estamos también presentes dentro de Facebook. También estamos presentes en TikTok para el público también juvenil que está, digamos, dentro de esta red. Y también pueden contactarnos por teléfono y por correo. En el caso del teléfono, ¿lo puedo mencionar ahorita, Fer, o te lo menciono por interno para que tú lo puedas colocar? Lo puedo colocar y también lo puedes mencionar, por supuesto. Si alguien por ahí tiene papel y lápiz y si no lo tiene, bueno, para quienes lo vean cuando se cuelga posteriormente en Misterio Infinito Perú en YouTube y en ocasiones también hay programas, yo creo que este va a ser uno de esos selectos que se suben al Spotify en Reflexiones y Misterios con Fernando, así que hay formas de que lo puedan compartir a posteriori o que lo puedan volver a escuchar y tomar el dato si lo necesitan, pero por supuesto lo puedes dar desde ya. Perfecto. Sí, en el caso del teléfono, de hecho, pueden contactarnos por este medio, también por WhatsApp a nuestra central, que es el 922-789-012. En este caso, ahí para poder contar con información de los servicios que tenemos, no solo tenemos terapia individual, sino también otros servicios como terapia de pareja, terapia familiar, ¿no? Para jóvenes y adultos. Y en el caso del correo es consultorioesencia.gestion@gmail.com. Así que nos pueden contactar por cualquiera de estos canales. Nosotros estamos gustosos de poder atenderlos. Y también si quieren conocer un poco más acerca de este tema, pues les recomiendo, como mencionaba al inicio de la entrevista, a este autor Jon Kabat-Zinn. Él tiene un libro de meditación, a Stephen Hayes, que habla de la terapia de aceptación y compromiso, y al padre, porque es un padre el que escribe este libro, que es Padre Ay. Ahí justo les voy a compartir igual el nombre exacto por interno, que él tiene un libro pequeño, pero la verdad muy bueno, llamado Kindfulness, que es una mezcla de amabilidad con mindfulness, pero la verdad es que la base en sí es mindfulness como tal, que también es muy recomendada con ejercicios muy prácticos que les puede ayudar dentro de su día a día. Muchas gracias, Fer, por este espacio. Muchas gracias a ti, Estefanía. Bueno, amigos, ha sido Estefanía Rojas Olivera, como les mencioné, psicóloga, además de directora de Esencia Gestión Emocional. Recuerden ese nombre. Está ya en las redes que ella ha mencionado, principalmente TikTok, Instagram, y pues pueden, si es que manejan estas redes ustedes, seguir también por ahí el contenido. Y bueno, espero que haya sido de vuestro agrado. Esto, como les digo, después es colgado en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y bueno, de momento, para quienes lo escuchen en Tarapoto, donde la duración del programa es de 1 hora, ya me voy despidiendo. Y para quienes estén en Lima Sur, cuando se transmite en la edición de los domingos de 8 a 10, pues tan solo estamos en la mitad de esta andadura para el presente día. Así que los invito a quedarse con algo de música y después con un segundo tema en Misterios al Anochecer. Muchas gracias nuevamente, Estefanía, y muchas gracias a quienes hayan asistido a esta cita a través de las ondas. Muchas gracias, Fer. Hasta luego. Mucho gusto también a todos los que nos han podido ver. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.